Y pues les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a el día de hoy en este espacio virtual en donde es nuestro segundo día de actividades conformado por una serie de 3 webinarios de nombre Crisis Ambiental, Transformación Agraria y Soberanía Alimentaria. Este espacio es impulsado por la Universidad Autónoma de Querétaro, el Centro Universitario CIFE y transmitiendo a través del Centro de Formación y Capacitación a Distancia, SECOFADE. Le enviamos un cordial saludo al doctor José Manuel Luna Nemesio por este espacio conformado para divulgar el conocimiento y la ciencia. La ponencia que será presentada el día de hoy lleva por nombre Las políticas agrarias de cara al desarrollo capitalista, 1940-2018, impactos socioeconómicos y ambientales. Quien presenta es la maestra Fleur Goudfayad. Ella es licenciada y maestra en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, doctorante en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos años ha publicado artículos científicos sobre alimentación, salud y la centralidad de la conservación del maíz. También su línea de investigación es la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre el desarrollo capitalista en la agricultura, políticas agrarias y movimientos sociales. Pues doctora, le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a compartir la información que usted trabaja. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Karina, por la presentación. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Gracias, ya se ve mi presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy les voy a dar una plática que tiene como título Las políticas agrarias de cara al desarrollo capitalista en México, de los años 40 al año 2018 aproximadamente. Y bueno, los impactos que han tenido esas políticas agrarias en términos socioeconómicos y ambientales. Es bueno, una ponencia que, como lo dijo la doctora Karina, hace parte del webinario que se llama Crisis Ambiental, Transformación Agraria y Soberanía Alimentaria en México. Entonces, bueno, esta ponencia se inscribe en un contexto específico, que es el contexto de una segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina y en el mundo entero realmente, que se debe a que pues, la magnitud de la pobreza y de la marginación económica y social que viven muchas poblaciones, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, con especial énfasis en poblaciones rurales, pues ha planteado serios desafíos a la estabilidad política y económica de los gobiernos, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, se ha observado una tendencia realmente desde los años 2000 a la reconfiguración de la acción de los estados fuera de los marcos neoliberales que habían sido impuestos a los países, en particular del sur, desde los años 80, por la burguesía internacional y estadounidense en particular, ¿no? Entonces, observamos eso, que desde los años 2000, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, se observa como el surgimiento de nuevos gobiernos que pretenden pues, desempeñar un papel nuevo basado en la protección a la soberanía nacional y a los intereses económicos y sociales igualmente nacionales, ¿no? Entonces, esa reestructuración progresista de los gobiernos latinoamericanos realmente ha tenido flujos y reflujos. Por eso, desde los años 2010 se habla como de una segunda ola de gobiernos progresistas. Y bueno, estos nuevos gobiernos han generado muchos debates, sobre todo como acerca de, pues, de la capacidad que tendrían, ¿no? Para realmente cuestionar de manera profunda los procesos de acumulación de capital y por ende, por su capacidad a representar un cambio significativo, ¿no? Entonces, digamos que hoy en México, con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está ahí desde el 2018, justo pues ese gobierno se inscribe o busca inscribirse al menos en esta segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina, ¿no?
y para lo cual pretende como sentar bases para un plan de cambio profundo de la vida pública mexicana, un plan que es conocido como Cuarta Transformación. Es un plan que abarca tanto un cambio de ordenamiento político como un nuevo régimen de desarrollo económico, lo cual se ha visto, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo, con el fin de las prácticas del outsourcing, con la reforma de la sindicalización en México, con estas reformas de esa índole. Y pues ambos cambios, tanto político como económico, en palabras del propio presidente, pues tienen como fin pues romper con la dinámica del neoliberalismo en México, mediante pues una fuerte politización de las desigualdades y una priorización del desarrollo capitalista propiamente nacional. Entonces, en el marco de esa nueva política productiva, en la cual justo se enfatiza el fortalecimiento de la economía popular, la recuperación de la actividad en el campo ha sido considerada como un tema central para la acción pública del gobierno de la 4T, sobre la base de una creencia en la centralidad de la producción agropecuaria para el desarrollo nacional. Entonces, en ese contexto bueno, hay gobiernos progresistas, el gobierno de México busca insertarse en esos gobiernos progresistas, por lo cual va a producir y construir una nueva política agraria que pretende romper con el abandono del campo que hubo justamente durante el neoliberalismo. Entonces, esa nueva política agraria pasa por distintos programas, que puse aquí los principales, que son los precios de garantía, que en primer lugar, que es una institución que pues desapareció justo durante el neoliberalismo, que son de precios que el Estado más bien va a fungir como comprador en última instancia de las cosechas de los campesinos para ciertos productos claves como el maíz o el frijol, en caso de que los propios productores no logren encontrar un precio que retribuya su trabajo de manera justa en el mercado, entonces van a acudir al Estado que les va a comprar su cosecha a un precio más alto que el precio del mercado. Entonces el gobierno de López Obrador busca de nuevo poner esos precios de garantía para productos sensibles, entre otros pues el maíz y el frijol, ¿no? También desarrolla el programa de producción para el bienestar, que es un apoyo económico de carácter productivo que se ofrece a ciertos productores, teniendo como límite un cierto número de hectáreas, tanto de riego como de temporal, para ofrecer ese apoyo económico. También está el programa Sembrando Vida, que es un programa que ha generado igualmente muchos debates, que es un programa de apoyo económico también para campesinos que quisieran convertir sus parcelas hacia proyectos agroforestales y de milpa intercalada con árboles frutales. Además, prevé como la existencia de viveros comunitarios para la libre reproducción de semillas y comunidades de aprendizaje campesino para intercambiar sobre conocimientos tradicionales, agrícolas, y prevé también la creación de bioinsumos, de insumos orgánicos para los cultivos, compostas, etc. Entonces también ha sido un programa muy importante que cubre como a 400,000 campesinos en México. Además pues de esos programas que son producción para el bienestar o los precios de garantía que cubren a otros productores. También la 4T puso en pie un nuevo programa de producción de fertilizante, que igualmente había mucha producción de fertilizante a nivel nacional en México, que fue quebrada durante el neoliberalismo. Entonces, de nuevo, se busca impulsar eso en el marco del actual gobierno. También pone en pie el programa de Segalmex, que es como una fusión entre Diconsa y Liconsa, como que busca llevar a cabo tareas que llevaba antes la CONASUPO, y finalmente lleva a cabo también un programa de apoyo a pescadores y acuicultores mediante el programa de Bien Pesca. Entonces digamos que ese es como los grandes programas que ha llevado a cabo el gobierno de la 4T en el marco de esa nueva política agraria que pretende rescatar el campo mexicano, ¿no? Volver a darle un lugar productivo. Adicionalmente, pues se han llevado como políticas puntuales,
como ha sido, por ejemplo, la prohibición de la siembra de maíz transgénico y del uso del glifosato. También se ha cancelado la posibilidad del fracking para la exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual ha tenido como también puede tener repercusiones positivas sobre la agricultura. Y se ha rechazado la posibilidad de entregar más concesiones para actividades mineras en México, lo cual también tendría a tener repercusiones positivas sobre la actividad agrícola, ¿no? Porque digamos que la exploración de hidrocarburos y la minería son dos actividades que realmente han perjudicado muchísimo la actividad agrícola en México. Entonces, bueno, regresando como a la diapositiva precedente, digamos que es el contexto en el cual nos encontramos ahora, ¿no? Una segunda ola de gobiernos progresistas, el nuevo gobierno que hay en México, que impone esa nueva política agraria que busca como, pues, rescatar al campo mexicano, lo que se puede. Y bueno, eso es como, es necesario para poder entender ese contexto actual que estamos viviendo, entender su trasfondo histórico, ¿no? Es decir, entender de qué parte el actual gobierno para implementar esa nueva política agraria. ¿Por qué busca implementar esa política? ¿Cuáles son pues, los desafíos que tiene que enfrentar, los obstáculos? Por eso es muy importante entender el pasado, ¿no? Entender cómo se ha desplegado el desarrollo capitalista en el campo mexicano, cómo han respondido las políticas agrarias del propio gobierno mexicano durante todo el siglo XX, de manera que hoy en el 2022 estamos con el gobierno que estamos, que implementa esa política agraria que les acabo de platicar. Eso nos sirve no solamente para entender esa política agraria, sino para ver los desafíos grandes que tiene que enfrentar y para ser justo, ¿no? Para ver en qué medida este gobierno sí está actuando, no está actuando, nos permite ubicarnos, ¿no? Teniendo ese contexto un poco más preciso. Entonces, dicho esto, y ya como les quisiera platicar en primer lugar de unos fundamentos conceptuales que nos ayudan para pensar el desarrollo capitalista en el campo, ¿no? ¿Cómo es que se puede pensar la historia del capitalismo en el campo y en particular en el campo mexicano? Pues en primer lugar, creo que es importante rescatar que pues quien pensó en primer lugar el desarrollo capitalista fue Marx. Y cuando estaba pensando cómo es que se desarrolla a nivel tanto histórico como lógico el modo de producción capitalista, él se percató de una serie de fenómenos y formuló dos conceptos para hablar de este desarrollo capitalista, ¿no? Dos conceptos que se refieren a dos modalidades del desarrollo capitalista. Como bien lo sabemos, en el modo de producción capitalista, el proceso de trabajo pues va a servir no solamente a la producción de una serie de bienes que van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, pues trabajamos para producir comida, para producir casas, una serie de objetos que nos van a servir para vivir y para seguir viviendo, ¿no? Entonces nos dice Marx que en el modo de producción capitalista el proceso de trabajo no solamente sirve a eso, sino que sirve también a la extracción y a la producción de plusvalor, de ganancias extra que el capitalista se va a poner en el bolsillo, ¿no? Entonces, hay esa doble función del proceso de trabajo en el modo de producción capitalista. Y bueno, para que el capitalista pueda extraer ese plusvalor, pues va a tener que tener control sobre este proceso de trabajo, lo va a tener que someter para que ese proceso de trabajo responda a sus propias necesidades. Y nos dice Marx que para eso, para someter al proceso de trabajo, hay dos maneras de hacerlo. Una primera manera es cuando el capitalista recién se está desarrollando el modo de producción capitalista en términos esquemáticos, pues el capitalista se encuentra con procesos de trabajos que ya existen, por ejemplo, de artesanos que trabajan en su taller, que producen para ellos, para vender su producto, que les pertenece a ellos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el capitalista es que va a poner a todos esos artesanos a trabajar para él. No va a imponer ningún cambio en cómo trabajan, pero sí les va a poner bajo su mando. Entonces, todo lo que van a producir estos artesanos van a ser para el capitalista y pues él los va a emplear en tanto que asalariados y pagarles pues un salario. Y entonces sería como una primera, digamos, fase, una primera modalidad del desarrollo capitalista, ¿no? Una segunda modalidad
llega en Europa, por ejemplo, con la Revolución Industrial, y cuando ya se empieza como a crear una serie de máquinas, es decir, que se modifica ya la propia manera de trabajar, se introducen máquinas para aumentar la productividad y entonces para aumentar las ganancias para el capital. Entonces, digamos que eso es como una segunda manera más profunda que tiene el capital de someter al proceso de trabajo, sometiendo no solamente su forma, no solamente empleando a gente, sino que además va a cambiar el proceso de trabajo de estas gentes, introduciendo un cuerpo tecnológico específico, las máquinas. Entonces, digamos que primero el capital empieza a dirigir a los artesanos, a hacer que paulatinamente trabajen para él, aunque al nivel del procedimiento mismo del proceso de trabajo no cambie nada. Y luego, paulatinamente también se les cambia el proceso de trabajo y se las reúnen propiamente fábricas donde hay máquinas, cadenas de montaje y todo lo que se puede imaginar, ¿no? Entonces Marx se percata de como estos dos momentos, estas dos modalidades, ¿no? Que son como modalidades tanto históricas como lógicas. Y bueno, presenta para él, para esto, los conceptos de subsunción formal, que sería la primera modalidad, y de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, que sería la segunda modalidad de la cual les hablé. Entonces, bueno, ¿cómo eso se materializa en el campo? Obviamente la agricultura, en tanto es un sector que produce alimentos, pues también es un sector que está sometido al desarrollo capitalista. En general, pues en la agricultura también se nota procesos de subsunción tangencial, formal y real del proceso de trabajo bajo el capital, igual que en la industria. Se empiezan a desarrollar máquinas, se emplea jornaleros, hay esa subsunción también del proceso de trabajo en la agricultura. Sin embargo, dadas las características de la actividad agrícola, por ejemplo, que su medio principal es la tierra, pues es un medio natural que es menos fácil de controlar que otro medio de trabajo que sea un objeto, pues esa subsunción, ese sometimiento del proceso de trabajo va a tener lugar a un ritmo y en una magnitud peculiar. Entonces, a veces se les ha complicado un poco a los pensadores del desarrollo capitalista en el campo ver cómo existe también en la agricultura este sometimiento del proceso de trabajo. Ha sido un poco difícil rastrear cómo es que se está dando, pero sí está ocurriendo. Y según Armando Bartra, quien es un gran pensador del desarrollo capitalista en el campo, él dice que se puede rastrear en una serie de elementos. Por ejemplo, cuando grandes compañías agroindustriales o agrocomerciales van a empezar a tener un control sobre el proceso productivo de pequeños y medianos abastecedores. Es lo que se llama la agricultura de contrato. Es decir, que unas grandes empresas van a acordar con unos campesinos que les van a comprar su cosecha, pero a cambio de cuál van a tener que imponer, usar un cierto paquete tecnológico, ¿no? Entonces usar ciertos agroquímicos, usar ciertas semillas. Ahí es como el capital paulatinamente empieza a someter al proceso de trabajo de esos campesinos. También ocurre pues justo con la influencia de empresas que introducen igualmente insumos agropecuarios en las prácticas agrícolas campesinas. Antes los campesinos no usaban fertilizantes químicos, pues ahora resulta que sí. Y ahí es como el capital avanza, ¿no? Avanza en procesos de trabajo, avanza en el sometimiento de esos procesos de trabajo, ¿no? También las funciones que tiene el capital financiero o bancario hay muchos bancos que van a otorgar créditos, préstamos a los campesinos a cambio de que igualmente usen cierto tipo de semillas, cierto tipo de insumos, y ahí también participa eso al control que tiene el capital sobre el proceso de trabajo agrícola. Entonces, bueno, esas son tantos ejemplos de ese desarrollo, de ese sometimiento incipiente y tangencial del trabajo agrícola bajo el capital. Y eso puede ocurrir aunque la parcela sigue perteneciendo al campesino. Es decir, a pesar de que él no es propiamente asalariado, sigue poseyendo su parcela, si el capital empieza a meterse y a querer someter su proceso de trabajo, aunque en los términos formales, él sigue siendo propietario o poseyendo a su tierra y a sus instrumentos de trabajo. Entonces, bueno, dado ese desarrollo capitalista peculiar en la agricultura,
pues ese sector va a estar caracterizado por distintos sujetos. A veces en la industria, pues el panorama está más claro. De un lado están los obreros y de otro lado, o los trabajadores, y de otro lado está el patrón, el empresario rico, el capitalista, ¿no? En el campo, el panorama es más borroso, digamos, ¿no? Por justo este desarrollo peculiar del capitalismo en el campo, los propios sujetos no tienen como funciones tan precisas. Entonces va a haber todo un abanico de sujetos en el campo. Va a estar, por ejemplo, pues el empresario rico que tiende a ser capitalista, que impulsa un desarrollo de fuerzas productivas en su campo, en sus cultivos, que empieza a usar máquinas, que empieza a tener jornaleros. Hay otros campesinos ricos que, bueno, ellos siguen trabajando con sus propios empleados, con sus jornaleros, que todavía no adquieren la figura de un capitalista total, pero que sí van hacia allá. Hay campesinos pobres o comuneros que practican una agricultura de subsistencia, entonces que no parecen estar siendo explotados, pero que al mismo tiempo para complementar sus ingresos tienen que trabajar como jornaleros. Entonces digamos que no hay como actores tan definidos como puede serlo en la industria, en la cual está el trabajador frente al empresario, sino que hay distintas figuras un poco híbridas, pero que muestran una tendencia innegable al sometimiento del proceso de trabajo agrícola al capital. Eh, este desarrollo capitalista pues no avanza de manera lineal, sino que tiene flujos y reflujos, pero sí se trata de un proceso que está existiendo, ¿no? Y bueno, en ese proceso van a concurrir varios factores. Por ejemplo, pues es importante para que el desarrollo capitalista tenga lugar que haya un avance tecnológico. Ese avance tecnológico en el campo sí está ocurriendo. No sé, por ejemplo, si conocen de lo que se ha llamado la agricultura digital y que es todo lo que tiene que ver con uso de tecnologías de inteligencia artificial para la agricultura. Entonces empiezan a poner en pie reconocimiento facial para el ganado, drones que siembran, robots que cosechan, todo ese desarrollo tecnológico sí se puede observar en el campo, ¿no? Entonces eso es un primer factor de cómo se va a ir desarrollando el capitalismo en el campo. Otro factor son las políticas agrarias, es decir, ¿qué hace cada estado para regular, para encauzar ese desarrollo capitalista hacia un lado u otro? La política agraria va a determinar pues, quién va a ser beneficiado, qué tipo de capital, si es el capital nacional, si es el capital extranjero. Ahí la política agraria tiene un papel central. Entonces yo por eso, después de haberles presentado un poco algunos fundamentos conceptuales para pensar el desarrollo capitalista en el campo y la especificidad que tiene ese desarrollo en el campo, me gustaría pasarles a hablar como de las políticas agrarias, cómo se han desarrollado las políticas agrarias en México, es decir, cómo es que los distintos gobiernos de México durante el siglo XX han enfrentado, han acompañado ese desarrollo capitalista, ¿no? ¿Qué han hecho y a qué capitales ha beneficiado? ¿En qué medida le ha beneficiado a los campesinos, al pueblo de México? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en un primer momento, que es de los años como 40 a los años 80, en México como que la onda es desarrollar el país, ¿no? De industrializar al país para fomentar un desarrollo capitalista a nivel nacional. Ese es como el trazo que tiene la política económica en México en ese momento. Entonces se busca, bueno, desarrollar una serie de industrias. Y bueno, para eso pues es importante que haya mercado interno, ¿no? Es decir, que esas industrias puedan vender sus productos pues a una serie de individuos en el país. Pero bueno, o sea, para esto, para que las gentes puedan comprar esos nuevos bienes industrializados, pues se necesita que tengan un buen salario, ¿no? Para lograr comprar, ¿no? Y bueno, se busca que tengan ese salario, pero al mismo tiempo no se quiere cargar a esa industria, es decir, que no se quiere obligar a que esa industria pague salarios altos. Entonces ahí el campesino va a tener un lugar muy clave porque justo mediante él se va a poder producir alimentos baratos y entonces eso va a permitir como una liberación de una parte del ingreso de los obreros
para que puedan comprar bienes industrializados. Los campesinos tienen esa función, ¿no?, de abaratar el precio de los alimentos de manera a que quede una parte del salario de los obreros para comprar esos nuevos bienes industrializados y así participar a esa industrialización del país. Entonces, digamos que permiten al desarrollo industrial tener mercado y además no tener que pagar salarios altos. Entonces, en ese marco, las políticas agrarias van a buscar, pues, desarrollar la agricultura nacional. Es decir, que se desarrolle la agricultura, que entonces se puedan producir muchos alimentos a precios baratos para sostener todo ese esfuerzo que hay a nivel nacional de industrializar al país. Entonces, realmente en ese momento vemos que el Estado busca garantizar ese mercado interno mediante como toda una serie de medidas de protección y de respaldo a la agricultura nacional. Se busca realmente desarrollar la agricultura nacional. Eso va a pasar por una serie de políticas agrarias. En ese momento, pues se crean, por ejemplo, bancos de crédito agrícola para pequeños propietarios, para ejidatarios. Van a dar muchos créditos con tasas de intereses bajas para que los campesinos puedan tener un recurso económico que les permita favorecer su actividad agrícola. También el Estado en ese momento va a invertir muchísimo en infraestructura, va a construir caminos para que se pueda acceder a los campos de cultivo, para que sea más fácil mover las cosechas, va a crear grandes obras de irrigación, sobre todo en la parte norte y en el Bajío. También regula los mercados de subsistencia. Después va a poner en pie precios de garantía, la creación de la CONASUPO, que regulaba como tanto importaciones como compra y venta de granos básicos, de leche, de una serie de productos importantes, ¿no? También el gobierno apoya directamente con subsidios a los productores, apoya con seguros campesinos. El Estado en ese momento le pertenecen a él unas bodegas muy grandes para justo acopiar muchos granos que le venden los productores mediante los precios de garantía y después redistribuye esos granos a precios baratos para los consumidores, cubriendo él la diferencia. O sea, realmente tenemos una serie de medidas que buscan proteger e incentivar la agricultura nacional. Es muy importante eso. Y obviamente eso es un proceso que no favorece a todos los campesinos. Ya los pequeños ejidatarios, los comuneros, sí tienden a estar dejados de lado, ¿no? Sí tienden a empobrecerse o hasta a dejar su actividad agrícola, ¿no? Sí es un proceso que a pesar de que busca el desarrollo del campesinado nacional, sí deja de lado a los más pobres. Y bueno, los otros, aunque participen, están siendo explotados. O sea, eso es una realidad. Pero en ese momento, aunque sea un desarrollo desigual y basado en la explotación del campesinado, sí se busca incentivar la agricultura nacional. Entonces, aunque estén explotados, pues al menos los campesinos hacen parte del proceso productivo de la nación. Y esta situación durante el siguiente periodo, es decir, a partir de los años 80, va a cambiar radicalmente. A partir de los años 80, lo que ocurre es que se impone un modelo neoliberal en México por parte de la burguesía internacional y sobre todo de la burguesía estadounidense, que se va a aliar con su propio gobierno, con el gobierno estadounidense, para imponer una serie de políticas económicas, de ajustes estructurales en México. En ese momento es el contexto en los 80s de la crisis de la deuda en toda América Latina y en México también. Entonces, bajo el pretexto de asegurar una estabilidad macroeconómica y también como condición para obtener préstamos por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, se le va a pedir a México que lleve a cabo una serie de políticas que rompen completamente con ese apoyo que el Estado había venido dando a la agricultura nacional, ¿no?
Lo que pasa es que realmente ocurre una desregulación del mercado, se precariza la fuerza de trabajo, se pone un freno a ese proceso de industrialización nacional, ya se le pone un freno y se desindustrializa a nivel nacional para reindustrializar en provecho de empresas extranjeras transnacionales, ¿no? Se pone realmente un alto total al desarrollo capitalista nacional para que México funja como más bien un lugar que sirve para la acumulación, para el despojo por parte de un capital transnacional, mayoritariamente pues así extranjero. Entonces, en ese marco de que se abandona la agricultura, la industrialización del país, perdón, pues ya no se necesita que los campesinos produzcan alimentos baratos para fomentar el mercado interno, porque de todos modos ya no se necesita, ya no se desarrolla la industria a nivel nacional. Entonces ya no se necesita desarrollar el mercado interno, entonces ya los campesinos no tienen razón económica de ser. Entonces, se va pues a desarrollar una política agraria profundamente desalentadora de la producción de granos básicos, de la producción de bienes de consumo básico, y se reorienta toda la agricultura hacia la exportación. México ya funge como una plataforma de exportación de productos por parte de empresas que vienen a emplazarse en México y que son empresas extranjeras transnacionales, ¿no? Entonces, en la reformulación de esta política agraria vamos a tener distintas cosas, ¿no? Primero, se lleva a cabo un amplio proceso de apertura comercial con la supresión de aranceles, de permisos y de cuotas de importación. Hay una desgravación de los productos agrícolas, se les quita todos los aranceles. Eso ocurre como en distintas fases, en una primera fase en el 94, una segunda en el 2003 y una tercera en el 2008. O sea, se llega a quitar aranceles incluso de productos claves como el maíz, el frijol, la leche, etcétera, ¿no? Entonces eso vulnera mucho la producción nacional de granos básicos, porque lo que pasa es que en Estados Unidos los productores de esos mismos granos, los productores de maíz, de frijol, están muy subsidiados por el Estado norteamericano, pero muy subsidiados. Entonces eso hace que puedan vender luego sus granos a un precio muy barato. Y entonces, al quitar los aranceles y las cuotas de importación, el gobierno mexicano realmente permitió la entrada masiva de esos granos baratos, más baratos que los granos que producen los mexicanos, al mercado de México. Entonces, pues, al hacer eso provocan un fenómeno de dumping, es decir, que pues se va a comprar prioritariamente el grano más barato, que es el grano norteamericano, y todos los productores mexicanos pues no logran vender su cosecha porque está más cara, pero está más cara de manera artificial, es decir, que los otros abaratan sus granos porque reciben subsidios por su estado, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, pues muchos campesinos perdieron rentabilidad, ¿no? En su trabajo, y a veces incluso los granos norteamericanos llegaron a ser tan baratos que ni siquiera cubren los costos de producción de los productores mexicanos, ¿no? Ni siquiera se equivalen a eso. Entonces eso llevó muchos campesinos a la quiebra propiamente, ¿no? Entonces eso, pues digamos, es un proceso como de deterioro y de cancelación de las opciones de venta para los productores mexicanos. A la par de esto ocurre una serie de ajustes estructurales, ¿no? Es decir, que además de enfrentar una competencia desleal, eh, bueno, pues hay una serie de políticas que va a emprender el gobierno mexicano que tienden a como a profundizar esa situación de crisis. Entonces, por ejemplo, el gobierno deja de dar tanto dinero para apoyar al campo, cancela mecanismos como los precios de garantía, por ejemplo, que vimos, privatiza muchas instituciones públicas que trabajaban en el campo, suprime los subsidios de carácter productivo para llevar a cabo puros programas asistenciales como de ayuda a la pobreza, ¿no? O sea, ya no se trata de ayudar a que los productores produzcan, sino solamente de alivianarlos tantito porque pues, ya están pobres. Y además, condiciones como infraestructurales de producción, como por ejemplo el acceso al agua,
también cambia y se abandona la política oficial de manejo del agua por distritos de riego y pues el agua se empieza a ser acaparada por distintas empresas, ¿no? Entonces realmente este abandono del campo por parte del Estado, aunado a esa apertura comercial muy desleal, muy salvaje que acabamos de ver, pues causaron una profunda desestructuración de las unidades productivas de pequeños y medianos productores. Pues se creó una brecha muy grande entre pequeños campesinos y entre grandes agroindustrias y sobre todo pues con capital extranjero. Un tercer mecanismo de esta política agraria de socavación del campo ha sido como la firma de tratados de libre comercio, entre los cuales pues está el Telecán, que es ahora el TEMEC, entre Estados Unidos, México y Canadá, que esos tratados lo que hicieron fueron que además de forzar la apertura comercial y de cimentar a nivel de tratados todos esos ajustes, por ejemplo, en el neoliberalismo el gobierno pues quita los precios de garantía, que ya existían antes, que ayudaban a los productores. Y por ejemplo, en los tratados de libre comercio está especificado que ya no se pueden volver a poner precios de garantía de la misma manera como antes. Entonces, eso hace que un gobierno como el actual busque volver a poner precios de garantía, pero lo tiene que hacer así de a poquito, porque está escrito en el tratado que no se puede. Entonces, digamos que esos tratados a nivel como del derecho internacional y como de la relación entre países cimentan esas políticas. Ya después ya no son tan fáciles de mover, porque si las mueves demasiado, te vuelves desleal hacia Estados Unidos y hacia Canadá, con los cuales firmaste un tratado. Entonces eso es importante de verlo. Y además, lo que van a hacer esos tratados también es que van a permitir la entrada masiva de inversión extranjera en México, de inversión extranjera que está siendo atraída por la regulación laboral y ambiental muy permisiva que hay en México. Entonces entran muchos capitales extranjeros, capital minero, capital para la exploración y explotación de hidrocarburos, agroindustrias, capital turístico, etcétera, que van a generar como un proceso de neoterritorialización del capital. Es decir, que antes todas esas industrias pues estaban en otros países, en Europa, en Estados Unidos, pero ya con los tratados de libre comercio, con las políticas ambientales, laborales muy permisivas que hay en México, ya esos capitales encuentran mejores condiciones económicas en países como México y entonces migran hacia esos países para emplazarse y ahí llevar a cabo sus actividades en paz, respecto porque las autoridades no hacen mucho para cuidar el medio ambiente o para cuidar a sus trabajadores. Entonces, lo que vemos es realmente surge en el país mucha actividad minera, mucha actividad agroindustrial de empresas transnacionales con capital extranjero, que empiezan pues a emplazarse en el territorio y eso pues lleva a procesos de despojo, porque siempre se emplazan en territorios, en regiones campesinas, en regiones indígenas, y provocan pues realmente una reconfiguración del espacio agrario, ¿no? También provocan un despojo de recursos naturales, es decir, que si bien la mina pues no está en tu campo de cultivo, está un poquito más lejos, pues si te va a jalar el agua y tú ya no tienes agua para regar tus cultivos, ¿no? Y adicionalmente a que te despojan tu tierra, te despojan tus recursos naturales, también esas industrias llevan a cabo procesos de contaminación muy importante de los cuerpos de agua, del suelo, del aire, que van a dificultar también el proceso de producción agrícola, ¿no? Es decir, que ya los suelos están en muy malas condiciones, están muy contaminados, entonces pues está difícil llevar a cabo una actividad agrícola en esas condiciones. Y bueno, aunado a todo ese panorama que ya es bastante desolador, ocurre en ese mismo periodo todo un movimiento de privatización de insumos agrícolas. Por ejemplo, lo que les platicaba hace ratito, antes México durante al menos 50 años estuvo produciendo muchos fertilizantes a escala nacional para los campesinos mexicanos. Y en los años 90 se lleva a cabo un plan de desmantelamiento de esa empresa que se llamaba Fertimex, que dependía de Pemex, para la producción de fertilizante. Se privatiza totalmente esta empresa, se la desmantela
para que justo después la producción de fertilizantes sea en mano de la iniciativa privada, principalmente extranjera, y que México ahorita es totalmente dependiente de las importaciones de fertilizantes para la agricultura mexicana. En el mismo sentido, viene como todo el movimiento de privatización de semillas y de criminalización del libre intercambio de semillas, porque en el 96 México entra a lo que se llama la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, la UPOV, que es realmente un mecanismo para obligar a los campesinos a que registren todas las semillas que usen y que sean autorizadas. Y pues obviamente las únicas que autorizan son las de las grandes empresas. Entonces eso lleva a que los campesinos estén obligados a depender a nivel de semillas de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces hay también ese movimiento de privatización de insumos agrícolas. Entonces digamos que eso nos da un panorama entonces, en el cual realmente en todos los frentes se buscó quebrar al campesinado mexicano, ¿no? Se le hace una apertura comercial desleal, con competencia desleal, se llevan a cabo ajustes estructurales, el Estado deja de apoyar totalmente al campo, entra masivamente la inversión extranjera y despoja los territorios, los recursos naturales, contamina masivamente y además se privatizan los insumos agrícolas y como fertilizantes o semillas, ¿no? Entonces realmente es un panorama desolador y que contrasta muchísimo con el panorama del periodo anterior, de los años 40 a los años 80, ¿no? Que si bien les decía eh, durante los años 40 a los años 80, obviamente había explotación del campesinado y obviamente había unos campesinos que se fueron empobreciendo, pero eso no tenía común medida con lo que ocurre después a partir de los años 80, ¿no? Realmente a nivel de consecuencias socioeconómicas, a partir de los años 80 se lleva a cabo un amplio proceso de descampesinización, o sea, ya es si bien había explotación antes, ahorita hay explotación más mucha gente que se va a la quiebra por esas condiciones de producción, ¿no? Entonces, lo que vemos en ese periodo, ¿no? Que va de los años 80 al 2018 aproximadamente, pues es un retroceso productivo y social muy importante del campesinado mexicano, un deterioro, una cancelación de las opciones de venta, con la apertura comercial salvaje y la competencia desleal, una fractura de las condiciones productivas, con ese retroceso del Estado, ya no se puede producir, o sea, ya no es rentable producir. Una desestructuración de las unidades productivas, es decir, que se te roban tu territorio, se te roban tus recursos, tú ni siquiera tienes como para qué, con qué producir. Y bueno, pues se vuelve, si logras por suerte conservar tu parcela, conservar tus recursos y lograr como una cierta rentabilidad, vas a ser dependiente de empresas transnacionales a nivel de insumos agrícolas, a nivel de semillas o a nivel de agroquímicos. Entonces, bueno, pues todo eso ha llevado a que haya un gran proceso de migración campesina. Muchos campesinos se migran hacia zonas de mayor productividad, es decir, hacia el norte del país o hacia la península de Yucatán, donde hay grandes campos de cultivos, por ejemplo, de soya, o que migren directamente hacia Estados Unidos, o que incluso abandonen por completo el trabajo campesino, migren a la ciudad para buscar un trabajo mejor y un trabajo que no tenga que ver con el campo. Entonces, ese es el panorama que tenemos en México ahorita, ¿no? Cuando empieza el gobierno actual, tenemos este panorama. Se estima que en 20 años, 5 millones de campesinos mexicanos migraron, por ejemplo, lo cual es una cifra realmente muy grande. Entonces, bueno, con todo eso que les platiqué, como que quería que se pudiera ver cuál es el panorama, la situación de la cual parte el gobierno que llega al poder en México en el 2018, ¿no? Parte de esta situación que hay en el campo mexicano, que bueno, durante una primera parte del siglo XX se buscó fomentar el desarrollo de la agricultura como una estrategia para fomentar la industrialización del país, pero cuando en los años 80 se rompe
esa política económica de desarrollo del capitalismo a nivel nacional, cuando se impone el modelo neoliberal por parte de Estados Unidos y de su burguesía, pues realmente se pone fin a la inclusión productiva de la agricultura. La agricultura ya no sirve para abastecer al mercado interno, se reorienta totalmente hacia la exportación y eso pues tiene consecuencias dramáticas sobre el campesinado mexicano. Entonces, eso, digamos, es el punto de partida del gobierno de la Cuarta Transformación. Realmente es un panorama muy desolador y además es un panorama que es difícil de cambiar. Es decir, que después de 40 años de neoliberalismo, híjole, o sea, uno parte desde muy lejos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, están los tratados. Los tratados uno no puede simplemente decir, ah, pues yo me salgo del tratado. No, pues eso no se puede, ¿no? Hay que renegociar el tratado. Pero pues enfrente están Estados Unidos, están Canadá, y pues ellos no quieren, ¿no? No quieren que se toque nada, ninguno de sus privilegios. Entonces, está eso, está por ejemplo que pues México, bueno, busca de nuevo poner precios de garantía con el actual gobierno, pero el gobierno ya no tiene bodegas para copiar los granos que les va a comprar a los productores, porque todas esas bodegas fueron vendidas durante el neoliberalismo a empresas privadas. Entonces, digamos que hay una serie de condiciones que dificultan mucho y restringen mucho el margen de maniobra del actual gobierno. Entonces, ese gobierno sí busca llevar a cabo una política agraria nueva, sí busca de nuevo ayudar al campo, rescatar al campo, romper con esa dinámica que hubo en el neoliberalismo, pero está muy acotado en 6 años por una serie de cosas que se fueron construyendo durante 40 años. Entonces, bueno, eso era como el objetivo de mi ponencia, como ofrecer un panorama para que se pudiera entender las condiciones de posibilidad de la política agraria actual, que se pueda entender su sentido, su punto de partida, pero también ser justo, ¿no? Ser justo con esa política agraria actual y ver que enfrenta realmente grandes desafíos frente a los cuales no es tan fácil de actuar. Entonces, creo que es importante saber esto para justo, como se dice, pues no pedirle peras al olmo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les quería platicar, espero que les haya interesado y bueno, no queda más que pues agradecerles y despedirme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Flor Gut-Fayad, por esta plática tan interesante que nos acaba de compartir a todos nosotros, los asistentes de este evento. Y a continuación vamos a ceder la palabra a nuestros participantes del día de hoy para que nos planteen las dudas, preguntas, sugerencias relativas al tema presentado por la doctora Flor Gut-Fayad. Adelante, participantes, por favor. Pueden levantar la manita en señal de plantear alguna pregunta y con todo gusto le estaremos haciendo, cediendo el espacio. Adelante, doctor Emanuel. Sí, bueno, lo que se animan los demás. Muchas gracias, Flor, por la síntesis que nos presentas. Solo quería hacerte una pregunta porque tú decías que cuando hay una segunda ola de gobiernos progresistas que se ubica aproximadamente en 2010, bueno, quizás te refieres a Sudamérica, porque en México pues tenemos claro que todavía no estaba el actual gobierno, ¿verdad? Pero en lo que nos toca al tema de lo rural, es muy importante. Perdón, está pasando un avión muy cerca de mi casa. Bueno, estoy en Oaxaca, pero resulta muy importante darnos cuenta que sí, efectivamente hay una política neoliberal que afecta mucho a los pequeños y medianos productores, pero a los grandes productores les beneficia. Y de hecho, a partir del 2015, estamos en superávit comercial en la agricultura, es decir, por primera vez en 20 años, la balanza de pagos comercial agropecuaria
tiene un superávit. Entonces, bueno, claro, los gobiernos de entonces, que estaba Peña Nieto, lo mostraron como, ya ven, sí, vamos por el buen camino, etcétera. Lo cual, bueno, hay que tomar como es, o sea, el dato es que sí, efectivamente estamos en un superávit, y de hecho, después de la pandemia, esa tendencia se confirmó, ¿sí? Entonces, es muy complejo, pero es un hecho que el sector agroexportador ahora es uno de los beneficiarios del neoliberalismo, no el pequeño, mediano productor, mucho menos si se trata de propiedad social, ejidal o comunal. Pero aún siendo propiedad privada, si es pequeña o mediana, está en desventaja. Y si además no está inserto en las cadenas de valor, está en desventaja. Y si además está en granos básicos como maíz, frijol, etcétera, está en desventaja. Es decir, los cultivos que están en este superávit comercial no son los de propiamente la alimentación cotidiana de los mexicanos, sino son cultivos para exportación, o sea, aguacate, berries, jitomate, que son cultivos muy importantes, pero vamos, no son parte de la canasta básica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un filtro en la información de estos dos grandes periodos históricos que tú identificas, del 40 al 80, ¿no? Y luego del 80 al 2020, digamos, para tener 40 años. Hay que tener un filtro porque no es igual el impacto de ambas políticas en los campesinos, depende mucho la superficie y el tipo de explotación. Si es agricultura para la exportación, al menos en el neoliberalismo, después de 20 años ya están siendo retribuidos, ¿no? Y no sé, en el 40 al 80, creo que no. Creo que el campo, efectivamente, como dices, se enfocaba más a la producción de granos para el mercado nacional, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario, ¿no? Y también otro que bueno, en 1980, el fin de este modelo de economía del bienestar tiene que ver no solo con la entrada del neoliberalismo, sino con el cambio de patrón de la moneda dólar, ¿no? O sea, cuando el dólar cuando el dólar se desincorpora del oro y se indexa con el petróleo en 1974, empieza la debacle de muchas economías del mundo, entre ellas la de México. México, que era un país petrolero, empieza la debacle en 1974 y la debacle definitiva fue en el 80 y entonces, en consecuencia, México entra al GATT en 1986 y efectivamente, como dices, ese es el inicio del neoliberalismo, no es el TELCAN, es el ingreso de México al GATT en 1986, pero es porque el país estaba en total bancarrota. Incluso el SAM, el Sistema Agroalimentario Mexicano, que podrías mencionarlo también ahí, fue como un programa piloto que sí alcanzó la producción de alimentos suficiente para el mercado mexicano, pero fue efímero, o sea, duró 2, 3 años, porque el país entró en bancarrota en los 80s, un pésimo manejo de la economía por López Portillo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos comentarios que te quería hacer. Por demás, muchas felicidades. Creo que este marco nos va a ayudar mucho en la línea de investigación que estamos desarrollando. Gracias. Muchas gracias, Emanuel, por tus dos comentarios. Sí, es cierto, es totalmente cierto eso que decías de la
los beneficios, ¿no? Para la industria agroexportadora en México del neoliberalismo. O sea, eso sí está claro, ¿no? Y está claro que todos esos bienes que podríamos decir de lujo, que no son bienes de consumo diario, como es, por ejemplo, las berries, el aguacate, se han beneficiado totalmente del neoliberalismo. Y ahí lo interesante es ver cómo muchas empresas que están ahí exportando esos bienes son extranjeras. Muchas son gringas o con capital extranjero, ¿no? Entonces, realmente lo que se beneficia, pues son así, es capital extranjero, ¿no? No es capital mexicano o en menor medida, digamos. Entonces, bueno, sí es un filtro que es importante poner, ¿no? Hay realmente una reestructuración de la agricultura en México hacia la exportación que beneficia pues a ciertos grupos de capitales nacionales, pero sobre todo al capital extranjero y estadounidense en particular, ¿no? Digamos que es como sí, un filtro que hay que aplicar a a estos dos periodos, ¿no? Que pues yo intenté como resumir para que se viera como ese gran cambio que hay, ¿no? Con el neoliberalismo, pero que por supuesto tiene que distinguirse, matizarse en función como de los productores de granos básicos y de bienes de consumo diario y los productores de agroexportación propiamente, ¿no? Entonces, sí, eso pues está muy importante, ¿no? Y respecto a lo que me decías del segundo punto, sí, es importante ese evento, ¿no? De la profunda crisis económica que hay en México en esos años, pero creo que justo se vincula con el neoliberalismo de manera que, tomando como pretexto esta crisis, y los préstamos que se iba a dar a México y las condiciones de inestabilidad macroeconómica, se aprovecha para imponer ahí el neoliberalismo, ¿no? Es decir, que pues sí, los grandes bancos internacionales solo prestan a condición de ajustes estructurales. eh, Así andan con eso, ¿no? Vamos a prestar el dinero y el país se tiene que levantar, entonces ponemos en pie ajustes estructurales, ¿no? En ese sentido, yo creo que el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, que sí duró como del 80 al 82, fue el último, así, la última cosa que se intentó llevar a cabo y pues ya después ya no se pudo porque ya de plano ya no había dinero, ¿no? Y entonces la onda ya se volvió, no, o sea, ajuste estructural, ¿no? Entonces, pues sí, esos comentarios son importantes, ¿no? Son de mucha precisión para lo que estaba planteando, ¿no? En ese sentido, pues te agradezco mucho, Emanuel. Muchísimas gracias, doctora Flor Gutfallar, por complementar estos comentarios del doctor Emanuel. Y concluyendo nuestra actividad del día de hoy, doctor, adelante, tenemos una pregunta por parte del doctor José Manuel Luna de Mesio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Karina. Gracias, Flor, por la ponencia. Fue muy interesante lo que nos compartiste acerca de las transformaciones agrarias que ha tenido nuestro país en la era neoliberal. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando presentabas la nueva política agraria que la Cuarta Transformación intenta llevar a cabo para contrarrestar esta devastación del agro mexicano durante el neoliberalismo, mencionaste al programa Sembrando Vida como un programa que busca abonar a esta tarea, ¿no? Esta complicada tarea que se ha puesto la Cuarta Transformación como meta. ¿Tú consideras que es un programa que pueda incidir en revertir estos efectos del neoliberalismo sobre el campo mexicano, en tanto que Sembrando Vida podría ser pensado o entendido más como un programa para la asistencia social o para el bienestar social y no para una reactivación productiva del campo, o en qué medida sí, en qué medida no? Y lo segundo, ¿qué papel tú consideras que tendría o que busca tener el campo mexicano en el proceso de desarrollo capitalista nacional bajo la propuesta de la Cuarta Transformación, ¿no? O de este humanismo mexicano, que ahora sí se nombró tratándolo de postergar más allá de la actual presidencia, ¿no? ¿Tú crees que el campo mexicano pueda digamos,
llegar a proteger la figura del campesinado como un actor social, como un grupo social, o crees que el campesino como tal terminaría siendo parte de este proceso de proletarización de la fuerza de trabajo mexicana? Bueno, gracias por las dos preguntas, no son preguntas sencillas. Bueno, la primera que tiene que ver con Sembrando Vida, creo que en primer lugar pues es importante situar que Sembrando Vida es un programa que está operado por la Secretaría de Bienestar y no por la SADER, que es la Secretaría de Agricultura, ¿no? Entonces eso nos va dando como un primer elemento de entendimiento de ese programa. Luego, ¿cómo está compuesto el programa? Pues el programa está compuesto por un apoyo económico de 5,000 pesos al mes, por esos viveros comunitarios para la libre reproducción de semillas y para estas también biofábricas de insumos orgánicos, y por estas comunidades de aprendizaje campesino que pretenden reconstruir el tejido social en comunidades muy descompuestas por la migración, por todo lo que acabamos de presentar que tuvo lugar durante el neoliberalismo, ¿no? Entonces, no es un programa como, y es un programa además para pequeños productores, ¿no? Entonces yo creo que más bien se trata como de un programa que busca como retener la gente en el campo, es decir, buscar que no se vayan a Estados Unidos, que no se vayan a trabajar para el narco, como que se queden en el campo y que pueden llevar a cabo una actividad productiva en el campo sin empobrecerse, ¿no? Dar un pequeño colchoncito para que como que se queden ahí y que trabajen, ¿no? Que de ahí puedan como abastecer de granos básicos en el mercado interno, no creo. O sea, se me hace muy ambicioso. No creo que sea la función de ese programa, sino más bien de ofrecer como un pequeño aporte para que se queden al menos en el campo y a muy largo plazo pueda reactivar como una estrategia de apoyo a la productividad en el campo, ¿no? También por los viveros y las biofábricas, pienso que trata de aminorar un poco la dependencia hacia las grandes empresas transnacionales, ¿no? Que los campesinos vuelvan a adquirir un poco de autonomía en sus procesos productivos y que se combine con mayor sustentabilidad. Es decir, que se deje de usar tantos agroquímicos, que se vuelva como a recuperar el cuidado de las semillas, aunque sigue presente en muchas comunidades, como poner el énfasis sobre esto, ¿no? Es decir, realmente creo que es como un programa que busca hacer parche a distintos grandes problemas, ¿no? Y que no busca como realmente como reactivar productivamente al campo. Eso se me hace un poco ambicioso, y el hecho de que sea manejado por la Secretaría de Bienestar muestra bien que es un programa de bienestar, o sea, de apoyar, como de dar un poco mejores condiciones a ese campesinado que fue totalmente abandonado durante el neoliberalismo, ¿no? Entonces eso como primer punto, ¿no? Y bueno, el segundo punto sobre el papel del campesinado en el desarrollo capitalista, en ese gobierno, pues yo creo que no está claro en el sentido de que, o sea, el gobierno puede tener como una cierta voluntad, ¿no? Pero pues esta voluntad está acotada por las condiciones en las cuales se encuentra, ¿no? Entonces, bien podría querer volver a dar ese lugar productivo esencial que tuvo como la agricultura de granos básicos durante los años 40, 80, para justo abaratar los precios de los alimentos para los obreros. Bien podría tener esa necesidad o esa voluntad el actual gobierno. Es muy difícil volver a colocar ahí el campesinado, ¿no? Por toda la reestructuración que se hizo de la agricultura durante el neoliberalismo, yo lo veo complejo, ¿no? Hay esta voluntad, hay esa voluntad de volver a industrializar el país a nivel nacional, de volver a desarrollar el capitalismo nacional en México, por la política económica que se está llevando a cabo, pero que igualmente tiene grandes obstáculos. Entonces realmente no veo cómo ahorita hay esa voluntad,
pero a muy largo plazo, si hay una continuidad en los siguientes gobiernos, se podría tal vez hablar de un nuevo lugar productivo del campesinado mexicano, pero por el momento está bastante acotado el tema, ¿no? O sea, no veo así cómo se podría estar llevando a cabo, ¿no? No sé si con eso respondo a tus preguntas, pues. Sí, muchas gracias. Agradecemos las respuestas planteadas por la doctora Flor Gutfayad sobre las preguntas del doctor José Manuel Luna Nemesio, y con esto estamos dando por concluida la ponencia intitulada Las políticas agrarias de cara al desarrollo capitalista 1940-2018, impactos socioeconómicos y ambientales generados, por la ponente Flor Gutfayad. Muchas gracias, doctora, por la plática tan amena, pero sobre todo exquisita en conocimientos transmitidas a través de este espacio. También tenemos la oportunidad de comentarles que el día de mañana, a partir de las 12 del día, tendremos nuestro tercer y último webinario. Entonces, Un comentario, doctora Karina. Es el día jueves, el tercer webinario. El Perdón. Jueves a las 12. Gracias, muy amable, doctor. Pues invitarles a conectarse al tercer webinario, y de esta manera nos despedimos con el nombre de nuestra serie de webinarios: Crisis Ambiental, Transformación Agraria y Soberanía Alimentaria, agradeciendo a todos nuestros asistentes en conectividad virtual su asistencia, participación, pero sobre todo puntualidad. Entonces, por mi parte es todo. Se despide la doctora Karina González de todos ustedes. Un verdadero gusto, y agradeciendo obviamente a la Universidad Autónoma de Querétaro, al Centro Universitario CIFE, y transmitiendo al Centro de Formación y Capacitación a Distancia, CEFOCADE. Muchas gracias. Bonita tarde a todos.